ciudad, ¿no? Decía la candidata a la gobernación del tema de servicios públicos. ¿Cómo logró usted rescatar la ETB y cuál sería su recomendación para el nuevo alcalde de Cali? Porque hay un proceso largo incluso de discusión paralela entre lo que fue el proceso de ETB, Bogotá, y lo que es en Cali. De largo aliento, incluso todo mezclado en la ciudad porque que trató de acabar en Cali, en la Uribe, siendo superintendente de servicios públicos. Se convirtió en la directora por el gobierno de Peñalosa de una de las empresas de servicios públicos en Bogotá, el acueducto, con muy malos resultados. De intento de privatización y hay una historia de resistencia. Los ha habido de los trabajadores, de las ciudadanías. En el caso bogotano, las dos empresas, la empresa de energía eléctrica de Bogotá se ha convertido en una multinacional hoy con inversiones en toda América Latina. Y en el caso de la ETB le dimos un plan de salto tecnológico. Cuando yo la recibí era una empresa de hilos de cobre con telefonía fija, pasada de moda, y hoy es una empresa de fibra óptica, de banda ancha, de venta de televisión de alta definición, de telefonía móvil 4G en todo el país. Le dimos un salto espectacular. Peñalosa intentó volverla raquítica, volverla a vender, pero no pudo. En el Cali yo creo que hay que hacer un esfuerzo similar y habría que ver un poco los desarrollos que ha tenido esta discusión dentro de Cali, pero yo creo que en Cali debe saltar a ser la gran constructora de la red de fibra óptica de toda la ciudad, con banda ancha. Cuando yo llegué a Bogotá, la banda ancha tenía 2 megas en la clase media, hoy tiene 150. Eso es esencial por una razón fundamental, porque el hogar puede volverse un hogar productor. Si usted junta la fibra óptica con el panel solar y el saber hacer, el saber es fundamental. 2, de tipo tecnológico, fibra óptica para la banda ancha y la red, panel solar para la energía limpia, realmente limpia y a cero costo, y saber que es la universidad extendida. Usted tiene las condiciones para que un hogar pueda producir ingresos de una manera muchísimo mayor de lo que hoy hacemos a través del rebusque. Usted está entregando el capital a la sociedad y esa es una forma de democratizar que permitiría un progreso mucho más equitativo y mucho más sostenible en la región. Así que yo en Cali, sería un consejo, obviamente no soy yo el que va a ser el alcalde de Cali. En Cali debe ser la palanca que permita la banda ancha, el internet de alta velocidad en toda la ciudad, comenzando por la más pobre, la zona más pobre, obra de energía eléctrica limpia en el hogar a través del cambio de los techos por paneles solares. Funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar en Cali y 3 centros zonales ubicados en los barrios de la ciudad continúan en un plantón para rechazar la sobrecarga laboral. Estamos atravesando por una situación que está llevando al caos, la sobrecarga laboral, pero todo esto debido a ¿qué? A la falta de la respuesta oportuna de la administración en implementar los equipos de defensoría que se requieren para dar la atención a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Cali. Ante la carencia de personal, hoy los trabajadores protestan por esta situación. No estamos preparados, el instituto no está preparado para brindar una respuesta oportuna. Ese es un llamado a la administración de la doctora Juliana Pungilupi para que ella se ponga a la vanguardia de la demanda de las condiciones sociales del país. Para la presidenta del sindicato, la decisión de nacionalizar niños venezolanos se convertirá en un problema mayor por no contar con el personal suficiente. El presidente Duque firmó un decreto donde autoriza la nacionalidad de los niños hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia. Son 26.000 niños.
Si como estamos en ese momento no damos abasto porque la planta de personal es insuficiente para dar toda esta respuesta, imagínense lo que serán 26.000 niños solicitando la atención del Estado, y la puerta para los servicios, los niños acceder a los servicios del Estado es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Funcionarios del Bienestar Familiar en el Valle pidieron una respuesta de la Dirección Nacional para que nuevos funcionarios ayuden a disminuir el caos en la institución. Cali necesita la atención de la administración, es necesario que se traiga la planta de personal que se requiere, porque los niños de Cali necesitan toda nuestra atención. Son ellos las víctimas, son ellos las personas que en último se quedan sin el servicio. Un saludo cordial a los televidentes del Tester que todos los martes nos acompañan en estos temas de ciudad, temas de región y temas de país. Y uno de los temas importantes en el tema del país tiene que ver con los líderes sociales y sindicales. Hay un número grande, impresionante, de líderes sociales asesinados en los últimos meses, y hoy todavía siguen presentándose situaciones que colocan en alerta a Colombia como uno de los países más violentos y en este tema de los líderes sociales. El presidente de la Unidad Nacional de Protección, del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, es Camilo Torres, con quien vamos a dialogar. Camilo, cordial saludo, bienvenido al Tester que mide lo público. Cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos siempre a atender cualquier requerimiento, y más en este tema de los líderes sociales que aqueja al país. Muy bien, la responsabilidad de velar por muchos de los líderes sociales es de ustedes como trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. Sí, es una responsabilidad que tiene la Unidad Nacional de Protección y sus trabajadores, funcionarios y contratistas de la unidad. Tienen esa misión, y es velar por la seguridad de esas personas que se encuentran en situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad. Bueno, en este momento podríamos hacer un balance de cuántos son los protegidos son líderes sociales en el país. Lo que pasa es que esta gama es bastante amplia, porque el decreto 1066 maneja varias poblaciones sobre las cuales puede recaer una persona, puede tener una persona una condición de protegido. Digamos, la gama es bastante amplia, porque no es solamente el líder social aquella persona que trabaja por su comunidad, también puede ser un dirigente sindical, también lo puede ser un docente, que son personas que están dentro de las poblaciones objeto del programa de protección, de manera que especificar quiénes de manera puntual es un poco complejo. Bueno, en este momento las condiciones y las situaciones del país son tensas y preocupantes. En ese sentido, ¿cómo están vinculados, cómo laboran ustedes y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen ustedes para proteger la vida de estos líderes? Bueno, debo aclarar que para que una persona pueda ser beneficiaria de medidas de protección, debe iniciar una ruta de protección. Es decir, este es un proceso que se realiza a petición de aquella persona que tiene estas condiciones. Esa persona, si presenta alguna situación de riesgo o amenaza, inicia esta ruta de protección, que es diligenciando un formulario, el cual tiene como finalidad la realización de un estudio de riesgo. Este estudio de riesgo es el que finalmente va a determinar si la persona se encuentra en un riesgo extraordinario o extremo. Esto que, digamos, en la obligación del Estado de brindarle medidas de protección, las que se encuentren en ese riesgo. ¿Quiénes son o cuál es el perfil de ustedes que son los responsables igual que el líder social o sindical, son personas de alto riesgo? ¿Cuál es el perfil de ustedes? No, en la UNP hay dos formas. Una previa, que es el estudio de riesgo. Aquí en esta labor, los analistas de riesgo, realizan un estudio, ¿no?, en campo, en el sitio, para determinar si esa persona tiene esas condiciones. Este informe que lo presentan a un comité que se llama el GBP. Este comité está integrado por delegados de varias instituciones del Estado, quienes en una primera instancia determinan si hay o no condiciones de riesgo. Posteriormente, esta decisión pasa a una segunda instancia, que es el CERREN,
que es en definitiva quien decide si la persona es objeto de protección y qué medidas se deben implementar. Y la otra parte es la parte operativa, ya cuando la persona efectivamente se encuentra en una situación de riesgo o amenaza, pues son los escoltas de la unidad, trabajadores propios y los tercerizados los que entrarían ya a prestar ese servicio de protección de los líderes sociales a nivel nacional. Bueno, lo mencionaba, ustedes protegen esos líderes sociales, pero ¿quién protege la vida de ustedes? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Cuáles son sus condiciones sociales, para mencionarlo de esta manera? Nosotros como trabajadores de la unidad que debemos velar por la seguridad, la integridad, la libertad y la vida de aquellas personas que realizan esta labor, pues son pocas las garantías que tenemos como trabajadores. Te voy a comentar algo. Recientemente, como organización, en el evento de la OIT que se celebró en Ginebra, Suiza, nosotros presentamos dos... Le interrumpo, presidente. OIT, Organización Internacional del Trabajo. Son evidentes en vulneración de derechos. Por un lado, nosotros como funcionarios de la entidad teníamos unos derechos reconocidos de las entidades que estábamos anteriormente, como es el caso del DAS, porque esta entidad nace a raíz de la liquidación del DAS. Teníamos unas garantías laborales allí que al pasar a la UNP fueron totalmente desconocidas. ¿Como cuál? Como la situación de riesgo para el tema pensional. Nos pensionábamos a un menor tiempo por la labor que realizábamos. Otra de las situaciones que evidenciamos en el inicio que hicimos es que la tercerización laboral es un compromiso del Estado colombiano en evitar que se desborde la tercerización en la entidad. Pasamos de tener 1.200 escoltas hace 4 años a tener hoy en día más de 5.500 escoltas en el programa, tercerizados, ¿no? De manera que esto desborda, los compromisos que el gobierno ha adquirido con la OIT en los convenios que ha firmado. O sea que cuando uno dice que son 5, podría decir que alrededor de unos 3.000 personas tienen protección en el país. Creería yo que ese es el número del programa de protección. Recuerden que no solamente son destinatarios de medidas los que tienen escoltas como tal, sino aquellos que tienen medidas blandas como son un chaleco y un celular. También son destinatarios del programa de protección. Bueno, una de las preguntas, y tuvimos un ejemplo claro, es el asesinato de un exguerrillero hace aproximadamente 2 semanas. Y no hablábamos de cualquier exguerrillero. Este señor tenía un historial, había asesinado a otro líder guerrillero, había cortado su mano. O sea, era un personaje con unas características especiales. Este señor fue asesinado en Caldas, sin protección alguna. Tenía su esquema de seguridad, ese día no lo tenía. Para muchas personas genera suspicacia este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa y cómo les afecta a ustedes este tipo de situaciones? Bueno, yo no podría entrar a definir exactamente qué fue lo que sucedió en el caso, porque es de competencia tanto del ámbito disciplinario como del ámbito penal, ¿verdad? Aquí tiene que haber una investigación que determine cuál es la responsabilidad en este caso, pero lo que sí le puedo decir con total tranquilidad y seguridad es que cuando un beneficiario de protección, sea desmovilizado, sea político, sea cual sea su condición, debe cumplir un requisito cuando se va a desplazar a un lugar fuera de su sitio de arraigo, y es esperar la aprobación de la solicitud de viáticos o de desplazamiento que realiza el escolta para que lo acompañe al lugar donde él desea desplazarse. En este caso, tengo entendido que la persona había solicitado el desplazamiento, pero lo solicitó de un día para otro. Él creo que viajaba el día 16, la solicitud la realizó el día 15 y pues él decidió, al parecer, viajar solo, sin el esquema, y la aprobación de esos viáticos o de esa comisión tiene un periodo de 48 horas según el contrato para que sea aprobada. Por ende, la persona que solicita tiene que esperar a que le riesgo propio. Estaría asumiendo ese riesgo de irse a un lugar sin la protección que le está brindando el Estado. Muy bien, estamos en el tester, vamos a hacer un corte comercial, regresamos, porque este tema es interesante. Estamos hablando de asesinatos de líderes sociales, pero estamos hablando de estos señores que colocan sus vidas, pero que también le piden garantías, recursos para poder velar por la vida de aquellos que le han asignado a sus protegidos. Recuerden que estamos en el tester, que medie lo público.
Regresamos nuevamente al tester que mide lo público con el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, Camilo Torres. Presidente, el tema de viáticos, ¿qué tanto afecta esto? Ya hablamos de los líderes, ¿qué tanto afecta el bolsillo de ustedes? Dentro del contrato de ustedes dice que deben de manejar viáticos con su dinero para la movilidad. No, Alex, esta responsabilidad es exclusiva de la entidad. Lastimosamente se está trasladando esa responsabilidad al trabajador, donde el trabajador viene asumiendo esa carga, que da esos recursos para que los beneficiarios del programa de protección y sus escoltas puedan desplazarse hacia el territorio nacional sin ningún tipo de limitación. Tampoco puede pretenderse que cuando se les diga a los escoltas que se les autoriza el desplazamiento, se les dé a entender que se les autoriza el desplazamiento, pero que esos gastos tienen que cubrirlos ellos, porque también está sucediendo eso y eso no se debe permitir. ¿El gobierno nacional, de acuerdo a lo que usted me dice, está incumpliendo? Está incumpliendo con este tema de las garantías a los desplazamientos de los beneficiarios. El grueso de beneficiarios del programa de protección son personas, voy a decirlo así, del común, ¿cierto? Donde tienen que en la calle prácticamente buscar su sustento, su trabajo con el trabajo comunitario, pero que muy pocas garantías tienen frente a ciertos beneficiarios del programa que por su condición de pronto política sí tienen un privilegio más que quienes son líderes sociales. Es un tema muy interesante, que hay mucho de dónde analizar y dialogar. Me despido del presidente Camilo Torres, pero el fiscal también tiene cosas interesantes, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, temas para seguir ahondando y analizando sobre el tema de los líderes sociales, pero la labor que desarrollan estos señores. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en el tester que mide lo público. Continuamos en el tester que mide lo público. Hay unas denuncias que hacen los trabajadores de las empresas municipales y los líderes sindicales. Tiene que ver con el estado del componente de telecomunicaciones. Una de las notas que queremos mostrarles es la manera como se roban el cable y no tienen los recursos y los elementos para poder repararlo. Antigestión por parte del gerente de telecomunicaciones, Roberto Reyes. Pero también estuvimos visitando la planta de telecomunicaciones del barrio Terrón Colorado en La Ladera, una estructura totalmente acabada y abandonada desde la administración de Roberto Reyes. Los invitamos a que veamos este informe aquí en el tester que mide lo público. Frente al llamado que nos han hecho los trabajadores del componente de telecomunicaciones, nos encontramos en la Telefónica de Terrón Colorado, la Comisión de Telecomunicaciones, el compañero Elías Rengifo y mi persona, para denunciar lo que tiene que ver con el deterioro que presenta la central telefónica de Terrón Colorado. Lo primero que podemos decir es que la fachada se encuentra en una situación de total deterioro, están las paredes cuarteadas y miren el estado en que se encuentran la estructura de la telefónica y las columnas. Ya dentro de la planta donde se encuentran los rectificadores podemos encontrar
estas paredes que están totalmente cuarteadas, deterioradas y que en una situación de emergencia pudieran inclusive venirse abajo. El techo se encuentra con algunas losas ausentes, lo que ocasiona que cuando llueva vengan filtraciones que puedan caer directamente al magazine donde están los rectificadores. Esta pared que vemos aquí totalmente cuarteada y cualquier situación de temblor, terremoto o cualquier situación externa hace que esto se pudiera venir al piso. La situación en la cual se encuentra la Telefónica de Terrón Colorado es constante en las otras telefónicas y podemos hoy decir y denunciar que el gerente de telecomunicaciones, Roberto Reyes, no está haciendo lo necesario para poder sacar adelante la infraestructura del componente de telecomunicaciones y al contrario, en lo que están es básicamente en deteriorar el componente de telecomunicaciones para entregarlos a sus amigos del sector privado que representa al alcalde Mauricio Armitage y al gerente Gustavo Jaramillo. Nos encontramos aquí en la carrera séptima con calle 18, muy cerca a las instalaciones de Cintrancali, en donde hubo un atentado contra la infraestructura del componente de telecomunicaciones producto de la competencia ilegal y los compañeros de la Telefónica de Colón han dado hoy servicio sobre el cable que fue robado, que fue hurtado, pero de todas maneras no hay los materiales necesarios, es decir, no hay las aerobases para poder darle un cierre final al daño sobre esta losa que vemos de aquí de cemento y sobre esta tapa. Hay que decir que esto es producto de la antigestión y la inoperancia del gerente general de las empresas municipales, Gustavo Jaramillo, y de su gerente de telecomunicaciones, Roberto Reyes, a quien Cintrancali ha exigido que sea relevado de su cargo y su falta de voluntad para sacar el componente de telecomunicaciones adelante. Bueno, estamos en el tester que mide lo público, dialogábamos con el presidente, con Camilo Torre, vamos ahora con el fiscal Andrés Wagner, que nos acompaña también esta tarde. Andrés, estábamos hablando de esa problemática que tienen los líderes sociales y la responsabilidad que tienen ustedes de la vigilancia, pero también es que hoy el Estado les está generando a ustedes la responsabilidad de viáticos para poder acompañar a los protegidos. Esta realidad determina de que tenemos protegidos de primera, de segunda y de tercera categoría. Mire, Alex, yo podría decirle que en lo fáctico, en lo real, el decreto 1066 habla de la protección especial que debe brindar la Unidad Nacional de Protección a todas las poblaciones objetos sin distingo de ningún tipo de situación más allá del liderazgo que pueda tener cada uno de ellos. Pero es cierto, en algunos casos, para unas poblaciones no hay límite en el sentido de la autorización de comisiones y para otros como líderes sociales, líderes sindicales, sí hay limitaciones en este gasto. Si bien es cierto, los recursos no son ilimitados para poder brindarle a todos de igual manera un número indeterminado de autorizaciones para comisiones, pues debe hacerse en unos términos de equidad para todas las poblaciones objeto. ¿Ustedes dan tan buen dinero para poder suplir esa necesidad? Señor, realmente pues nosotros hemos abanderado una lucha no solamente por la dignificación de nuestro empleo, porque nosotros veníamos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad sin una solución de continuidad, es decir, se nos iban a respetar ciertas garantías laborales, pero hoy en día como trabajadores de la ONP, además de que nuestros recursos económicos, nuestro salario es precario, es poco para las actividades y el compromiso que infiere la protección de un líder social o de una población objeto, pues es de alto riesgo. O sea, somos trabajadores que protegen el riesgo, pero no somos protegidos de este mismo riesgo y tenemos una expectativa de pensión a más temprana edad. Cada día hay más tercerización en este trabajo en la Unidad Nacional de Protección. Es increíble que el Estado colombiano sea uno de los mayores infractores a los convenios internacionales, a los tratados internacionales que ha suscrito Colombia en esta materia laboral con la Organización Internacional del Trabajo. De ahí que nosotros
como ya lo mencionó anteriormente el presidente de Sintraonep, hemos llevado una serie de denuncias. Podríamos decir que del 2012 a la fecha, la Unidad Nacional de Protección se ha constituido en la entidad que mayor tercerización laboral tiene dentro de las entidades públicas en Colombia, con un incremento casi del 600%, de pasar de 1.200 hombres de protección en el 2012 a hoy en día más de 5.500 hombres de protección. ¿Eso es politiquería o eso es el proceso de paz que incrementó la necesidad de la protección? Pues la visión que tiene la administración, y me imagino que desde las directrices impartidas por el gobierno nacional, es que después de los acuerdos de paz que se suscribieron con la FARC, pues se supone que íbamos a entrar en un estado de tranquilidad, o que este tipo de situaciones y de riesgo hacia las poblaciones objeto, como los líderes sociales, iba a disminuir. Y ya ve usted que se ha dado de manera exponencial los asesinatos de líderes sociales, y esa es nuestra preocupación, más allá de que se incremente el número de solicitudes y de beneficiarios del programa, que verdaderamente haya una reestructuración, pero acompañada de trabajadores y de las organizaciones sindicales, porque se requiere. Hay un desorden administrativo y financiero impresionante en la Unidad Nacional de Protección. El tema de la tercerización no nos genera más riesgo. Lo que se ha querido con esto, porque tengo que destacar que dentro de los compañeros que ejecutan esta actividad a órdenes de la Unidad Nacional de Protección, porque bajo ellos es que contratan a las diferentes unidades temporales, hay personas muy comprometidas, muy capaces y muy profesionales, pero la entidad tiene que cumplir con el factor misional para el cual fue creado, y esto no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque delegan un tercero la comisión de estas actividades. ¿Qué mejor que sea un funcionario debidamente, con todas las garantías laborales y también con el derecho que debe tener cualquier trabajador en Colombia a la dignificación de su empleo y a una continuidad laboral, que lo haga desde la misma entidad y no a través de un tercerizado? Porque esto se presta para que los recursos de la entidad se vayan hacia estas empresas tercerizadas, y sobre todo no hay un control efectivo de la ONP en la mayoría de los casos, sobre los servicios que presta estas empresas. Fiscal, el ejercicio del sindicalismo en Colombia es de alto riesgo. Por supuesto. Las cifras en Colombia y en el mundo son altas. Ocupamos el tercer lugar en el número de asesinatos. ¿Son ustedes en algún momento objeto de amenazas? Como líderes sociales hemos asumido este compromiso de luchar por, en este caso como lo hace Sintraonep, por los derechos de nuestros compañeros. Tengo que decirlo con franqueza, hasta el momento nosotros no hemos recibido amenazas directas, pero es una situación a la que nos vemos abocados precisamente por este tipo de actividades como la que estamos realizando con ustedes, denunciando públicamente lo que está pasando al interior. No solamente son las amenazas, son los constreñimientos, son las persecuciones laborales a las que nos vemos sometidos todos y cada uno de los líderes sociales que desde las organizaciones sindicales, en este caso, adelantamos esta labor. Ustedes que tienen esa relación con el mismo Estado directo, la protección del mismo ministros y personajes importantes de la política nacional, ¿les vulneran sus derechos y el libre ejercicio del sindicalismo? Pues mire, desde el 2012, como le mencioné, podría decirse que hemos abanderado una lucha desde las diferentes organizaciones sindicales. Vale la pena hacer una cuña a esta organización que en buena manera se ha creado por la multiplicidad de organizaciones sindicales que integran la Unidad Nacional de Protección, la Mesa Intersindical Nacional. Desde ahí hemos abanderado precisamente que no solamente se respeten las garantías laborales, sino que se dé el reconocimiento a todas las organizaciones que están buscando liderar y que cambie verdaderamente la situación que viene presentándose en la Unidad Nacional de Protección. Le pregunto, o le hago la misma pregunta que le hice al presidente: ¿el gobierno incumple la responsabilidad y quita garantías a los protegidos? Mire, don Alex, la Unidad Nacional de Protección es una entidad dependiente del gobierno nacional, debe ceñirse a las políticas, a las directrices, pero realmente cuando no hay una construcción del diálogo de parte de la administración en que escuche a los trabajadores a través de sus representantes, quienes integran, como ya lo mencioné, la Mesa Nacional Intersindical, difícilmente se va a ver una reestructuración de la entidad en donde
se organice todo el tema administrativo y financiero que viene aconteciendo y que no permite la eficiencia en la prestación del servicio. ¿Está la Unidad Nacional de Protección involucrada en este proceso de paz, esa firma del Acuerdo de Paz del 2016? Por supuesto, hay una gran cantidad de compañeros que prestan sus servicios al interior de la entidad desde la subdirección especial. Lo llamamos así porque es la subdirección que surgió de los recientes acuerdos que suscribió el gobierno nacional con la FARC. Y derivado de ello, pues se crea la subdirección especial. Pero estos compañeros también tienen muchísimas dificultades en la prestación del servicio, incluso tienen que asumir de su pecunio temas como peajes, tienen que asumir de su pecunio los desplazamientos o los gastos que... Y esto no debe ser así porque a nadie se le puede dar una carga con la cual no pueda soportar. Le preguntó a usted si en su contrato decía eso. Usted es un trabajador directo del Estado, sí, pero en los tercerizados se dice que en su contrato deben de colocar también dinero para peajes, para viáticos, para alimentación. En ninguna parte está estipulado eso, pero desafortunadamente en la práctica, esa mala práctica se ha constituido en una norma aquí al interior. Y vemos como compañeros, como en el caso reciente de un compañero que me llamó a comunicarme, que no pudo hacer un desplazamiento, primero porque no le han autorizado la comisión y segundo porque ya le adeudan 6 comisiones de servicio a esta fecha. Es imposible para un trabajador poder asumir de su pecunio estos recursos para poder ejecutar su trabajo. Andrés Wagner, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, mil gracias por este tiempo, porque es importante que la comunidad conozca cuál es la labor de ustedes, la afectación que tienen en su labor, la persecución laboral y sindical que tienen en medio de un conflicto tan grande como el tema de los líderes sociales en nuestro país. Andrés, mil gracias. Muchas gracias y a todos los televidentes que nos acompañan. Muchas gracias. Muy bien, noticias, hechos importantes de ciudad, aquí en el Tester que mide lo público. La semana pasada estuvo aquí el senador Petro, es candidato a la presidencia de la República. Le preguntamos sobre empresas municipales de Cali, presente y futuro, y las recomendaciones que este exalcalde de la capital de la República les puede dar, reconociéndole que sacó adelante la empresa de teléfonos de Bogotá. Esto fue lo que nos dijo Petro en ese diálogo. Muy bien, y uno de los hechos y las denuncias que viene realizando Sintra en Cali tiene que ver con una serie de contratos que, entre comillas, tienen cuestionamiento desde la organización sindical, pues los directivos sindicales Johnny Trejos y David Vargas estuvieron en la Procuraduría Municipal de Santiago de Cali presentando estas denuncias. Con esta nota final de David Vargas y Johnny Trejos, les hacemos nuestra próxima semana, no sin antes agradecerles de permitirnos llegar a sus casas a través del canal C de En Cali Televisión. La invitación para el próximo martes aquí en el Tester que mide lo público. Venimos hoy a la Procuraduría a radicar denuncias en contra de la administración municipal y el gerente de empresas municipales de Cali.
La administración de Encali, en cabeza de Mauricio Armitage, adelanta una amplia agenda en contra de la empresa y los trabajadores, la cual pretende materializar en los últimos 5 meses que le quedan al frente de la alcaldía. Desde Sintra Encali hemos venido cuestionando abierta y formalmente el proceso de ajuste de la estructura organizacional y planta de cargos, debido a 3 condiciones. La primera, que pretende profundizar el fenómeno de tercerización laboral al interior de la empresa. La segunda, que hace contravía del proceso de planeación estratégica que se ha definido en la empresa. Y la tercera, que no ha contado con el concurso amplio y democrático de los trabajadores de la organización sindical y de la empresa como tal. Debido a esto, nos hemos dirigido aquí a la Procuraduría con el ánimo de impetrar y de buscar la función preventiva de la Procuraduría, buscando así defender el patrimonio público de los caleños, la moralidad administrativa de Encali y el puesto de trabajo de todos los trabajadores. Con esto estamos buscando que cese el hostigamiento y las pretensiones del alcalde Mauricio Armitage y el gerente Gustavo Jaramillo en contra de los trabajadores y en contra de empresas municipales de Cali. Pues con esta planta óptima de cargos, con esta estructura laboral, lo que hace es profundizar la tercerización laboral en Encali.